Y si te dijera que en pleno siglo XXI aún hay países en América Latina que se disputan islas, selvas, ríos e incluso vastas regiones llenas de petróleo, no se trata de historias del pasado ni de antiguos imperios coloniales. Se trata de disputas vivas, actuales y cargadas de tensiones diplomáticas, intereses estratégicos y comunidades atrapadas entre mapas y tratados. Hoy te llevamos por un recorrido a través de los principales conflictos territoriales activos en América Latina. Comenzaremos con un caso que ha encendido las alarmas en la triple frontera amazónica: el choque diplomático entre Perú y Colombia por la isla de Santa Rosa, una porción de tierra que emergió naturalmente del río Amazonas y que hoy enfrenta a dos naciones con argumentos históricos y jurídicos. Luego viajaremos al norte de Sudamérica, donde Venezuela y Guyana se disputan una zona tan grande como Túnez, rica en petróleo y cada vez más tensa. Bienvenidos. Empecemos por analizar un poco las causas comunes y enfoques académicos sobre las disputas territoriales. Según investigaciones académicas y estudios de instituciones como la UNAM o la Universidad Nacional Autónoma de Colombia, los conflictos territoriales en América Latina comparten varios factores: herencia colonial. La imposición de fronteras que no respetaron sistemas territoriales indígenas generan solapamientos actuales. Cambios geográficos, ríos que modifican su cauce, como en el Amazonas, reanudan disputas basadas en tratados antiguos. Principio de efectivité. La soberanía se legitima por el ejercicio prolongado de control administrativo y presencia estatal. Explotaciones extractivas. Recursos naturales como el petróleo y minerales generan tensiones sobre jurisdicciones poco habitadas o mal definidas. En el estudio titulado Territorio y Conflicto en América Latina, coordinado por Adela M. Alija en 2017, profundizan en cómo transformaciones territoriales y resistencias sociales atraviesan novedades en las disputas actuales. Empecemos por el caso más actual: la isla Santa Rosa, situada en el río Amazonas frente a Leticia, Colombia, y Tabatinga, Brasil. Emergió naturalmente en la década de 1970 como fragmento de una subdivisión de la isla peruana de Chinería. Aunque Perú ha mantenido presencia administrativa allí durante décadas, con centros de salud, policía, educación y autoridades locales, Colombia sostiene que esta formación nunca fue objeto de asignación bilateral y que la creación del distrito Santa Rosa de Loreto en julio de 2025, mediante la ley peruana número 32403, representa una violación del protocolo de Río de Janeiro de 1934, que estableció que cualquier nueva isla debía asignarse de común acuerdo entre ambos estados. El presidente colombiano Gustavo Petro, en declaraciones recientes, acusó directamente a Perú de copar un territorio, justificando incluso el traslado de la conmemoración del Día de la Batalla de Boyacá a Leticia como gesto político simbólico para resaltar la importancia amazónica de la isla. La presión diplomática escaló rápidamente. Medios peruanos como El Comercio y La República calificaron a Petro de fabricante de conflictos y rechazaron también el enfoque unilateral, señalando que la presencia peruana en Santa Rosa es continua e histórica, citando estudios geográficos sobre el desplazamiento del cauce amazónico que favorece el control peruano. Desde Lima, el canciller Elmer Schaller respondió que Perú no cederá ni un milímetro de su territorio y reiteró que la soberanía sobre Santa Rosa está garantizada por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y 1929 y por la presencia administrativa prolongada, un ejemplo claro del principio jurídico internacional llamado efectivité, según declaraciones recogidas por Infobae Perú y El País. En contraste, la Cancillería colombiana ha exigido la reactivación de la COMPERIF, Comisión Mixta Permanente de Frontera, para negociar formalmente el estatus de islas emergentes en el río Amazonas, algo que el gobierno peruano ha considerado innecesario dado el ejercicio efectivo de autoridad por parte de Perú en el terreno. En el fondo, el conflicto combina factores históricos, legales y ambientales: el desplazamiento del canal más profundo del río hacia aguas peruanas, lo que, según estudios de la Universidad Nacional de Colombia, coloca desde los años 90 la vaguada migratoria a favor de Perú, y la preocupación estratégica de que Leticia pierda conexión fluvial con el río Amazonas para 2030 si la isla Santa Rosa bloquea el cauce. La controversia por la Guyana Esequiba, un territorio de aproximadamente 159.000 kilómetros cuadrados bajo administración de Guyana, pero reclamado por Venezuela, ha escalado significativamente desde 2023. A partir del descubrimiento de importantes reservas petroleras en el conocido como bloque Stabroek, Guyana ha otorgado licencias a empresas internacionales como ExxonMobil para exploración y explotación en aguas disputadas, desatando una fuerte reacción diplomática venezolana. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro convocó un referéndum consultivo el 3 de diciembre de 2023, obteniendo, según cifras oficiales, más de 10,5 millones de votos que apoyaron la anexión del territorio como nuevo estado venezolano y el otorgamiento de la ciudadanía a sus habitantes.
Venezuela también anunció planes de elección de gobernador y diputados para el estado de Guayana Esequiba en mayo de 2025, lo que llevó a Guyana a solicitar medidas provisionales ante la Comisión Internacional de Justicia, CIJ, para impedir esos comicios. En medio del conflicto, ambos presidentes, Irfan Ali de Guyana y Nicolás Maduro de Venezuela, se reunieron en diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas, comprometiendo al no uso de la fuerza y a establecer una comisión conjunta con reporte a 3 meses vista. Sin embargo, persistieron las acusaciones mutuas. Guyana insiste en resolver la disputa ante la CIJ, mientras que Venezuela desconoció toda jurisdicción del tribunal en relación con el caso. La tensión se mantiene alta. Venezuela desplegó presencia militar y sancionó decretos creando una zona de defensa integral alrededor del Esequibo, mientras Guyana fortaleció su seguridad mediante patrulleros y vigilancia fronteriza con apoyo diplomático de potencias como los Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil, así como respaldo de CARICOM y la OEA. En julio de 2024, la CIJ ordenó que Venezuela suspendiera sus planes electorales en la región y cualquier medida que altere el estado actual del territorio, considerando el Esequibo uno de los recursos estratégicos más importantes de Guyana, con una producción diaria de petróleo alrededor de 650.000 barriles. Aunque el fallo representó una defensa legal a favor de Guyana, no eliminó las ambiciones venezolanas ni la presión política y militar en la zona, dejando el conflicto abierto y pendiente de resolución definitiva bajo estándares de derecho internacional y diplomacia multilateral. La disputa entre Guatemala y Belice es una de las más longevas de América Latina y tiene su origen en una ambigüedad histórica. Guatemala sostiene que el tratado de 1859 con Reino Unido fue nulo porque la contraparte británica nunca cumplió la construcción de una vía ferroviaria acordada, invalidando así el acuerdo. Durante más de 150 años, Guatemala ha mantenido su reclamo territorial como parte de su identidad nacional, mientras que en la práctica, Belice ha consolidado su soberanía mediante presencia efectiva, administración estatal y reconocimiento internacional. Investigaciones como las de la disputa territorial entre Belice y Guatemala y sus implicaciones para la conservación, publicado en la revista Tropical Conservation Science en 2009 y firmado por Arlene Pérez junto con Xin-Tan Zhuang y Farouk Afero, destacan que el conflicto ha generado impactos ambientales, asentamientos ilegales y explotación insostenible en zonas fronterizas que dificultan futuras soluciones. A pesar de ello, en 2008, ambos países firmaron un acuerdo especial para someter la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, seguido de referendos nacionales en 2018 que aceptaron llevar la disputa a La Haya. Se espera que el fallo final, posiblemente en 2025, sea vinculante y que ambos países se comprometan a cumplimentarlo con medidas prácticas y acuerdos de cooperación. El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua se reanudó con gran intensidad en 2010 cuando Nicaragua emprendió labores de dragado en el río San Juan y construyó un caño artificial sobre Isla Portillos, lo que Costa Rica denunció como una violación territorial y ambiental. La controversia implicó tanto el derecho al control soberano como el de navegación y protección de humedales según el Tratado Cañas-Jerez de 1858. La CIJ emitió en 2011 medidas provisionales para ordenar el retiro de las fuerzas militares nicaragüenses y garantizar el acceso civil costarricense a áreas protegidas. Según Eric Bjork, en su artículo publicado en enero de 2011 en la revista International and Comparative Law Quarterly, la Corte también delimitó el derecho de navegación costarricense para actividades comerciales y medioambientales, sin interferencia de Nicaragua. Finalmente, en 2015, la CIJ resolvió que Nicaragua violó la soberanía costarricense y ordenó compensaciones por daños a los humedales, aunque reconoció que Costa Rica incumplió procedimientos ambientales en ciertas construcciones menores, sin considerar el daño irreversible. Honduras y Nicaragua sostuvieron entre 1999 y 2007 una disputa ante la CIJ por la soberanía de 4 cayos en el Caribe: Bobble Cay, Savannah Cay, Port Royal Cay y South Cay, y la delimitación marítima adyacente. Nicaragua presentó el caso en diciembre de 1999, solicitando soberanía sobre estos islotes y delimitación de aguas con base en el derecho internacional. En octubre de 2007, la CIJ falló unánimemente a favor de Honduras, confirmando la soberanía hondureña sobre los cayos y trazando una frontera marítima ajustada a criterios equitativos y geográficos. Este fallo cerró formalmente una larga disputa diplomática y proporcionó claridad jurídica sobre los derechos de pesca, explotación económica y control territorial de ambos países en la región caribeña.
El conflicto marítimo entre Perú y Chile fue llevado ante la CIJ en 2008 por Perú, alegando que no existía un límite marítimo formal y que criterios anteriores se basaban en acuerdos tácitos sin fuerza jurídica. Chile defendió que se habían establecido acuerdos de hecho, como la Proclamación de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952, que definían un límite funcional. En la siguiente imagen se pueden ver pretensiones de extensión territorial por parte de ambos países. Tras 6 años de litigio, en enero de 2014, la CIJ trazó una frontera marítima definitiva de aproximadamente 37.000 a 38.000 kilómetros cuadrados, combinando segmentos paralelos al litoral y líneas equidistantes a partir de un punto base común. El fallo proporcionó seguridad jurídica sobre la zona económicamente exclusiva y los derechos de explotación pesquera, transformando el conflicto en un ejemplo de solución pacífica mediante derecho internacional moderno. En 2013, Bolivia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, alegando que aunque el Tratado de Paz y Amistad de 1904 fijó de manera definitiva las fronteras y no obligaba explícitamente a Chile a ceder territorio, este país había asumido en declaraciones oficiales y negociaciones posteriores el compromiso de dialogar sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. La argumentación boliviana se basó en la idea de que esos intercambios creaban una obligación jurídica para Chile. Sin embargo, en octubre de 2018, la CIJ resolvió por 12 votos contra 3 que Chile no tenía una obligación legal de negociar dicho acceso. Aunque el fallo cerró la vía judicial, la Corte instó a ambos países a mantener el diálogo por canales diplomáticos, reconociendo que el tema sigue siendo de gran importancia política y simbólica para Bolivia. Desde 2001, Nicaragua ha llevado ante la CIJ una disputa con Colombia sobre la soberanía de islas y la delimitación de la plataforma continental en el Caribe, alrededor de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En 2012, la Corte emitió un fallo parcial que otorgó a Nicaragua alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados marítimos previamente administrados por Colombia, sin afectar las islas principales. En julio de 2023, la CIJ falló sobre la plataforma continental, extendida más allá de 200 millas náuticas, concluyendo que Nicaragua no tiene derecho a extender su soberanía si invade la zona económica exclusiva colombiana, estableciendo que los límites principales deben respetar las zonas exclusivas acordadas y la reciprocidad geográfica. Según Asil Insights 2023 y estudios de Kay Lindsey en 2025, este fallo representa un avance clave en derecho marítimo internacional, reforzando normas sobre límites marítimos y clarificando que las zonas exclusivas no pueden ser solapadas por reclamos de plataforma extendida sin acuerdos mutuos. Pero, ¿cuál es el futuro? Históricamente, muchos de los conflictos territoriales modernos en América Latina y el mundo se han resuelto mediante arbitrajes internacionales, la Corte Internacional de Justicia, mediaciones de la ONU o comisiones bilaterales como la COMPERIF entre Colombia y Perú. La clave para solucionar en su mayoría los desacuerdos limítrofes radica en combinar el derecho internacional, la voluntad política, la validación de comunidades afectadas y los mecanismos multilaterales o binacionales adecuados. En América, el mapa no está dibujado sobre piedra. Desde una isla fluvial emergente hasta la vasta Guyana Esequiba, pasando por reclamos marítimos en el Caribe y en el Pacífico, la región enfrenta desafíos territoriales que reflejan tanto su legado colonial como sus transformaciones naturales y sociales. La resolución pacífica requiere evitar acciones unilaterales como leyes territoriales o referendos provocadores sin diálogo y apostar por instrumentos diplomáticos, judiciales y participativos. Y por encima de todo, escuchar a quienes viven en estos territorios. Así se construye una convivencia basada en respeto mutuo, soberanía legítima y justicia para las comunidades. Y para ti, ¿quién debería tener la última palabra cuando se disputa un territorio? ¿El derecho internacional, los gobiernos o la gente que vive allí? ¿Crees que los países de América Latina están realmente preparados para resolver sus conflictos territoriales de forma pacífica y duradera? Te leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te interesa el análisis profundo de este tipo de temas en la región y otros temas geopolíticos, suscríbete, toca la campanita para no perderte nuestro contenido y comparte. Hasta la próxima.